Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 10 de septiembre del año 2021. El tema de la videoconferencia semanal del día de hoy es dismorfias en el niño. Perspectivas para el médico de primer contacto. Este tema va a ser abordado por el doctor Raúl E. Piña Aguilar. El doctor Piña es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Yucatán. Hizo posgrado en medicina transnacional en la Universidad de Edimburgo, Escocia. Es especialista en genética médica por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Entrenamiento en enfermedades metabólicas en el Texas Children's Hospital y Mount Sinai. Doctor en Filosofía en Desarrollo y Biología de la Reproducción por la Universidad de Aberdeen, Escocia. Recertificado en Genética Clínica por el Consejo Mexicano de Genética. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 1. Médico especialista en genética y genómica médicas y enfermedades raras con clínica de genética y genómica médica en Mérida y Campeche. Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Campeche. Le damos la bienvenida a esta videoconferencia al doctor Raúl E. Piña Aguilar. Adelante, doctor. Bueno, buenas noches a todos. De verdad que un gusto. La oportunidad de hablar para médicos de primer contacto siempre es algo tremendamente especial y yo valoro muchísimo cuando puedo tener la oportunidad de ser los médicos de primer contacto con los que podamos hablar. Y yo creo que a veces estando fuera de Ciudad de México es todavía más complejo llevar el mensaje de lo que queremos y lo que hacemos en genética. Así que creo que esta es una excelente oportunidad para poder platicar y un gusto compartir con una comunidad de médicos comprometidos con un México mejor, con el bienestar de nuestros pacientes. Entonces, yo voy a dar comienzo con esta plática. Hablar de genética y de dismorfias es algo difícil porque podríamos pasarnos horas y podemos usar clasificaciones y podemos enfocarnos en muchas cosas. Pero yo lo que quiero es que salgan de esta plática con una idea diferente de lo que hacemos los genetistas, con una idea diferente de qué punto vamos de la genética y cómo en su día a día, ya sea estudiantes de medicina, ya sea médicos generales, médicos familiares, pediatras o cualquier especialista que no se dedique primariamente a enfermedades de hospital de tercer nivel, pueda apoyar en la odisea diagnóstica de los pacientes. Ahí está mi conflicto de intereses. Trabajo en medicina privada, trabajo en una clínica de infertilidad que ofrece pruebas genéticas y yo ofrezco pruebas genéticas de manera privada. El contenido de la plática es un recorrido por varios temas. Primero, la dismorfología y qué disponen los médicos de primer contacto para cuando tienen una duda, cuando quieren acercarse, qué poder hacer. Hablar un poco de elementos de morfología, que es la terminología que utilizamos y dónde encontrarla. Indicaciones para el envío a la consulta de genética, que creo que esto es más allá de pensar a la consulta genética, porque a lo mejor de los médicos de primer contacto hay todavía un abismo entre poder mandar directamente a la consulta genética. Quisiera que lo vean como cuando le mando un WhatsApp al genetista. A lo mejor esa es la mejor manera de pensar en ello. Los nuevos abordajes que tenemos en secuenciación masiva y algunos ejemplos seleccionados y posibles escenarios donde podríamos enfrentarnos, que un médico de primer contacto se enfrente a un paciente dismórfico y pueda referirlo o diagnosticarlo de manera correcta. Bueno, lo primero es, ¿a qué le llamamos dismorfología? Lo primero es, ¿a quién le pertenece la dismorfología? Tal vez esto hay algo de discrepancia, alguien diga es algo de la pediatría, pero en realidad en los países que hay genética, la dismorfología es la esencia
en gran parte de lo que hacemos en genética humana. Entonces, si lo ven así, en cualquier hospital pediátrico debería haber un genetista, porque a esto nos dedicamos, pero la realidad es que no se puede. Ahora, el paciente dismórfico es algo difícil de definir, porque los papás tienen una percepción de qué tan mal está la situación respecto a las malformaciones, pero a veces puede ser algo tremendamente sutil que es patognomónico o cercano a ser patognomónico para un genetista, pero está ahí y nadie lo ha notado. Y estos rasgos pueden estar en conjunto y formar lo que llamaríamos un síndrome dismórfico, aunque no hay una definición estricta de qué es un síndrome dismórfico, cuando hay más de un sistema involucrado, cuando hay más de un órgano involucrado, cuando hay más de una extremidad involucrada. Y creo que la pregunta más difícil, que es como la batalla que tenemos que librar los genetistas siempre. Ajá, y entonces lo diagnostican y qué. Bueno, creo que el diagnóstico en dismorfología es tremendamente relevante. Y yo les puedo hablar de la experiencia de los papás y podríamos hacer una plática de solo papás contándoles cómo cambia su vida con un diagnóstico. Pero independientemente de eso que requiere conocer papás con enfermedades raras, con enfermedades genéticas, para el día a día, el clínico súper ocupado con consultas de 10 minutos y 40 consultas al día para ver. ¿Por qué le tendría que importar tomarse el tiempo de ver más detalladamente al paciente y de incluso hacer la referencia? O como les decía, mandar un WhatsApp y preguntar, oye, ¿qué crees de esto? Pues porque el diagnóstico en dismorfología permite saber del pronóstico, si se puede repetir, las acciones de tratamiento, porque recuerden, aunque el genetista no opera, si va a haber una complicación, el cirujano la tiene que saber, el anestesiólogo la tiene que saber. Y sobre todo, prevención. Hay cosas que podemos prevenir en dismorfología, hay cosas que podemos prevenir en genética, aunque no implique hacer algo específico sobre un embarazo. Las complicaciones pueden venir de la dieta, pueden venir de exponer al paciente a determinado medicamento, y el saber dónde se está parado respecto a un diagnóstico es esencial para poder prevenir mayores complicaciones. Ahora, esto es complejo porque ¿y dónde agarro de dismorfología? Bueno, pues hay muchos lugares donde hay dismorfología, pero la mayor parte puede estar ajeno de alguna manera a los médicos de primer contacto. Estos libros son los libros que tenemos la mayor parte de los genetistas. Es una Biblia, 2000 hojas. Hay 2 libros que es el día a día que recomendaría para cualquier médico de primer contacto. El Smith, Patrones de Malformación, el Smith, Patrones de Deformación. Pero en la mayoría de las escuelas de medicina que conozco ni siquiera está este libro. Así que para hojearlo como estudiante de medicina no es tan simple. Yo hojeé el primero en el consultorio de un genetista, así que de alguna manera tuve que llegar a un genetista como estudiante de medicina para poder acceder a ello. Y creo que el mejor libro para cualquier médico de primer contacto es este libro, The Bedside Dysmorphologist, el dismorfólogo de cabecera al lado de la cama. Es un libro cortito, enfocado en ciertos datitos que harían pensar sobre un síndrome y que son relevantes para un médico de primer contacto. Ahora, ya en materia, pues lo intentamos. A veces en genética no nos sale bien, pero tratamos de ser sistemáticos y hacer una medicina basada en evidencias y en guías como haría el cardiólogo, el internista o cualquier otro. Y en 2009 hicimos un primer gran paso en la dismorfología. Todos los artículos que ven ahí fue una colección de dismorfólogos de todo el mundo que nos pusimos de acuerdo para cómo íbamos a llamar las malformaciones. Porque, como se imaginarán, todas las malformaciones pueden tener múltiples nombres y eso confunde, y los genetistas que requerimos el término preciso para unir con las pruebas genéticas, pues necesitamos primero que nada ponernos de acuerdo. Obviamente esto está fuera del contexto de un médico de primer contacto, pero es importante que sepamos que existe
es un recurso maravilloso porque está ilustrado. En cada artículo hay fotos. Si alguien quiere saber de esto, contácteme al correo y con gusto se los comparto. Y les muestro un poco qué viene en este tipo de artículos. Bueno, en este es el de morfología de la cara. Vean, por ejemplo, glabela prominente. ¿Cómo definirlo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué le falta a estos artículos? Que no nos dice a qué síndromes están asociados. Pero al menos nos da una idea de que a lo mejor ustedes vieron este surco en la frente que no sabrían definir como glabela prominente, pero lo han visto en algún niño, ¿sí? Aquí pueden ver forma de H en el mentón. Igual, a lo mejor es una definición rara, pero si ven un niño que tenga esto, pueden pensar ya claramente que no es algo menor. Y puede haber alteraciones sutiles, narinas antevertidas. Todos han visto un paciente con síndrome de Down y esto está descrito clásico para el paciente con síndrome de Down. Puede haber una narina única, que aquí ya estamos hablando de holoprosencefalia, de otro tipo de alteración. Y puede haber cosas que ni los genetistas a veces vamos a tener la oportunidad de ver. Narinas supernumerarias. Uno se los diría y dirían, ay, doctor, ¿cómo que dos narices no puede ser? ¿Tendrían que ser gemelos fusionados? No, los genes del desarrollo son capaces de hacer cosas que ni nos imaginamos. Entonces no crean que porque el genetista se dedica a esto, hay cosas que ya vio todo. Hay un montón de cosas que ustedes como médicos de primer contacto puede que hayan visto y ninguno de los genetistas lo hemos visto. La naturaleza no pregunta, oigan, aquí en esta ciudad, en este pueblito, en esta clínica, en este consultorio, ¿hay un genetista? No, la naturaleza escoge dónde trabajar y puede que sean cosas que solo han visto ustedes en determinado lugar remoto por el efecto de la consanguinidad, por el efecto fundador, por muchísimas cosas que un genetista que solo trabaja en una gran ciudad, Ciudad de México, Guadalajara o Nuevo León, no ha tenido la oportunidad de. Entonces, este es un recurso muy relevante. A mis estudiantes de medicina se los recomiendo en general como piensen en variantes anatómicas. Esto, jugar sobre estos artículos nos da una oportunidad de ver cosas que ni siquiera nos imaginamos. Y puede haber cosas sutiles, vean aquí. A lo mejor este pie pueda que sea claro para todos que es un pie dismórfico, pero este pie no estoy seguro que todos pensarían que este pie es anormal, angosto según la definición. Y prácticamente, si me dicen este pie, pueden caminarlo perfectamente si el paciente tiene talla alta y tiene lentes hacia una enfermedad clásica genética, que es el síndrome de Marfan. Para quienes hemos visto esto, ese pie angosto, alargado, es casi exclusivo de Marfan. No hay muchas enfermedades que estén así. Aquí pueden ver el hallux ensanchado. Es algo que a lo mejor tampoco pensaríamos, pero si es un niño con sobrecrecimiento y tiene esto, nos enfoca claramente hacia ciertos síndromes de sobrecrecimiento, hacia ciertas enfermedades con retraso mental. Por tanto, a lo mejor las cosas evidentes no se le escapan a nadie. Todos estamos de acuerdo que es algo dismórfico, pero en este tipo de cosas sutiles ya es más complejo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ectrodactilia, ¿sí? Que ya no lo usamos. En la nomenclatura vendría pie dividido. Con paladar es casi diagnóstico de cierto síndrome EEC, que es una displasia ectodérmica con estas alteraciones en las extremidades. Entonces, hay muchísimas de estas cosas que requiere, pues, haberlo visto, ser experto, pero son ustedes, los médicos de primer contacto, los que tienen estos pacientes, ¿sí? Entonces, esto es relevante para considerar. Y cada vez está siendo más claro que hemos fallado como comunidad médica en pensar en estas cosas. ¿Por qué? Porque ni siquiera había un recurso donde pudiéramos acceder a ello cuando se trata de poblaciones que no sean europeos caucásicos. Entonces, ¿cómo se ven los niños con síndrome de Down en Japón? ¿Cómo se ven los niños de síndrome de Down en Colombia? Pues era algo que no sabíamos. Y ahora el NIH ha puesto dinero
para que empecemos a describir pacientes de cómo se ven en otras poblaciones. Recuerden, la genética nos enfocamos en la riqueza, la etnicidad es algo que nos parece tremendamente relevante, ¿sí? Y entonces es algo que no necesariamente pensamos siempre, pero los niños se ven diferentes. Y aquí vean, poco a poco están llegando los recursos, Norteamérica, Sudamérica, pero en México nadie ha contribuido, por ejemplo, en este atlas. Y en población maya del sur de México, menos. Entonces, esto es importante que hagamos equipo. A lo mejor ustedes no pueden priorizar este tipo de cosas, pero precisamente los estudiantes de medicina, los estudiantes de posgrado, los residentes de genética, son los que tenemos el tiempo o nos tenemos que encontrar el tiempo para contribuir a este tipo de cosas. Entonces, una de las cosas importantes para considerar es cuándo lo debo mandar. Y les digo, yo me refiero a mandarlo, no quiero que piensen institucionalmente de yo médico familiar, ¿con qué derecho mando a la UMAE en Mérida para mandar a este paciente? Primero se lo tengo que mandar al pediatra y el director de la clínica no me lo va a autorizar. La mayoría de los genetistas, la consulta la damos por WhatsApp. Es una pregunta que nos va a llegar del pediatra, de alguien, del paciente, del sobrino, de quien sea, que va a ser una pregunta inocente si quieren, tal vez no perfectamente encaminada, pero yo al menos, no todos los genetistas tal vez lo vean igual, pero yo al menos, a mí no me molesta que me manden una pregunta si tienen duda, si el niño está rarita su cara, se ve inusual o tiene algo. Es preferible que ese paciente tenga la oportunidad de tener los ojos de un genetista a que alguien juzgue y diga no tiene nada, eso es normal, y se pierda la oportunidad de establecer un diagnóstico. E incluso tenemos una guía establecida donde es más relevante para cuando hay aseguradoras o sistemas de salud que definen claramente cuándo hacerlo, y pueden ver ahí que paladar, espina bífida, un defecto congénito en el corazón, son cosas aceptadas, pero ni siquiera nos ponemos de acuerdo sobre qué hacer. Y vean qué dice la guía del American College of Medical Genetics. Que se reconozca o se sospeche un síndrome genético, incluyendo un desorden monogénico o cromosómico. Pero aquí es el problema. ¿Y quién lo va a sospechar? No es el genetista el que lo tiene que sospechar. Aquí es cuando un médico lo debe mandar a genética. Entonces, aparentemente la guía está diciendo, tienen que ser ustedes médicos de primer contacto, ustedes médicos que vean los pacientes, quienes tienen que sospechar el síndrome y mandárselo al genetista. Y eso lo hace complejo porque, pues, no todos están acostumbrados a esto. Yo me formé en la UADY, a mí nunca me dieron una clase genética. Roté con los genetistas, con la doctora Doris, el doctor Miguel Ceballos. Aprendí muchísimo de ellos. De alguna manera me enamoré de la genética yendo al ORAN, acompañando al doctor a las interconsultas, pero formalmente a mí nunca más nadie me dio una clase. Estoy de regreso en México recientemente y lo primero que quiero hacer es llegar a las comunidades que no tienen la oportunidad de platicar con un genetista, a los residentes, a los estudiantes de medicina, porque la única manera en que empiecen a sospechar enfermedades genéticas y no las manden va a ser que sea precisamente el médico de primer contacto quien las vea y las pueda sospechar. Y básicamente vean que retraso mental es una de las cosas importantes, pero puede ser tan frecuente el autismo o el retraso mental que se hace difícil pensar cuándo sí, cuándo no. Entonces, yo les diría cualquier retraso mental con dismorfias, las que quieran considerar dismorfias, ese, por ejemplo, es un paciente enviado. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño recorrido de alguno de los pacientes que creo que son indicativos e importantes para que ustedes sospechen algo más de lo que tienen.
Es difícil hacer una sesión como esta interactiva y quisiera que pudiéramos estar platicando con micrófono abierto, pero voy a intentar de llevarles de la mano y hacerlo un poco interactivo en este sentido. Pueden ir contestando en el chat las preguntas, intentaré verlo, ¿sí? A lo mejor algunas las dejemos para después, pero básicamente este paciente, por ejemplo, ¿qué le vería? Primero, les digo que tiene 18 meses cuando se tomó esta foto. A veces es difícil de juzgar, no tenemos ahí una cinta métrica, pero la paciente tenía sobrecrecimiento y si alcanzan a ver por ahí, si pueden ver mi cursor, vean las manchas que tiene en la piel. Tiene otras dismorfias, orejas de implantación baja, con forma normal, frente amplia, el espacio entre los ojos, vean que tiene hipertelorismo, el labio delgado, la forma del filtro, el puente nasal ancho, pelo ralo, tiene muchísimas características que diríamos que cuentan como dismorfias menores, aunque los genetistas no usamos esa clasificación. Incluso en pediatría es común decir una mayor y dos menores, pero no están definidas, así que no se preocupen si mayor o menor, pero tiene algo muy particular en la piel, si recuerdan las líneas de Blaschko, tiene ahí unas líneas que van siguiendo de alguna manera las líneas de Blaschko y son hipercrómicas e hipocrómicas. Y básicamente cuando alguien genetista ve a un paciente como esto, inmediatamente les va a decir, ya tengo un diagnóstico. Esto entra, si agarran los libros de dermatología, entra dentro del espectro de la hipomelanosis de Ito. Pero eso es ciencia del pasado. Ahora en genética, en un paciente que tiene alteraciones en la pigmentación que sigue las líneas de Blaschko, sabemos que es un mosaico. Y solo hay dos opciones, o un mosaico de un problema cromosómico o un mosaico de mutaciones. Entonces, este paciente le pedimos el cariotipo y vean qué encontramos ahí. A lo mejor es difícil de ver y nunca han visto esto porque es algo raro dentro de genética, pero lo que alcanzan a ver como una donita que está aquí corresponde a un cromosoma en anillo, ¿sí? Y este cromosoma se rompió en dos partes y formó esto que ven ahí, que forma la donita, donde está esta banda es esta banda está aquí y esto está unido con la parte de abajo. Pero aparte, tiene una trisomía del cromosoma 14 en otras células, lo que ven acá, robertsoniana 14-14 se refiere a esto, y tiene células donde perdió el anillo y entonces tiene una monosomía 14. La monosomía 14 no es compatible con la vida, la trisomía 14 no es compatible con la vida, y el anillo hay descritos apenas 70 pacientes en la literatura. Entonces, este paciente, independientemente de las muchas cosas que tenía en la cara, el diagnóstico vino de esas alteraciones pigmentarias. Hay series en el Instituto Nacional de Pediatría donde se ha tomado biopsias de la piel, que son los que más trabajan, los citogenetistas del INP son los que más trabajan esto, y han reportado que en muchísimos de estos casos se puede encontrar fácilmente cultivando la piel clara y la piel oscura, las malformaciones. Entonces, esto es importante, ya ven cómo ciertos detalles nos van dando la pauta de qué encontrar. Este es otro de los casos muy especiales. Este es un paciente, tuve el privilegio por invitación de alguna colega de ustedes, la doctora Edna Paz, a dar una conferencia en mis vacaciones mientras estaba yo haciendo el doctorado en Escocia, en el Hospital del Iste. Me invita a dar esta plática, termino de dar la plática y cuando estamos terminando la plática me pide que si podía dedicarle un ratito de tiempo y subir a neonatos a ver un paciente. Era un paciente que ya había valorado muchísima gente y me dice, Raúl, por favor, ¿podrías ir a ver un paciente? Porque ya nos dijeron que no tiene nada y la verdad es que el niño tiene algo y lo tengo ingresado ahí y tiene una cardiomegalia tremenda. Entonces, a lo mejor esto es el escenario ideal. Es un niño que nació en el hospital tercer nivel,
donde tiene acceso a todas las cosas. Pero a lo mejor este podría ser el niño que nazca en un hospital de segundo nivel, donde solo haya un pediatra con un estetoscopio y la máquina de rayos X no funciona. Esa cardiomegalia y la cara que tiene el niño es suficiente para establecer un diagnóstico. ¿Qué es lo difícil acá? El diagnóstico es evidente para un genetista. Vean los ojos que llamaríamos almendrados, tiene una ptosis, tiene piel redundante en el cuello, tiene piel redundante en otras partes y tiene esta miocardiopatía hipertrófica neonatal. Esto no es común, así que no podemos decir que un niño con miocardiopatía hipertrófica neonatal no tiene nada. Por supuesto que tiene algo. Solo ponerle nombre y apellido puede ser complicado. Lo veo, les digo, tiene datos de síndrome de Costello, una razopatía, más o menos ahí está en el espectro, pero resulta que es un embrión o un par de embriones de fertilización in vitro. Y de hecho, son embriones, los embriones que ven ustedes en esa imagen, y en uno de los gemelos se encontró la translucencia nucal aumentada, y uno de mis colegas, materno-fetal, sabiamente, le dio el seguimiento, hizo el seguimiento para al polidramios que tenía, y por la translucencia nucal aumentada le toma el cariotipo y sale normal, ¿sí? Y entonces, mamá está en un estado de desesperación porque ella ya leyó que los pacientes que tienen translucencia nucal aumentada cuando son niñas tienen síndrome de Turner, pero este es un niño y sus cromosomas están normales. Y cuando hablo con mamá, mandé a buscar a mamá, era un día pues, que no estaba planeado que estuviera mamá ahí, pedí platicar con mamá y mamá lo primero que me dice es, doctor, yo leí que los niños que tienen translucencia nucal aumentada tienen síndrome de Noonan cuando sus cromosomas están normales. Mamá ya había leído y ya había puesto una sospecha diagnóstica muy central. El genetista llegó y dijo, bueno, no Noonan, pero Costello, que es un pariente dentro del mismo grupo de enfermedades, y eso es lo que me parece que tiene. Aparte hicimos pruebas, ya habíamos hecho lisosomales, metabólicas, los neonatólogos ya habían trabajado arduo en este paciente. Y bueno, ahí lo ven con el otro embrión, precisamente su gemela, y pueden ver las diferencias en tamaño, puede haber la dismorfia en las orejas que ven y muchas cosas. ¿Cuál fue el reto aquí? Que fue lo más durísimo. Bueno, como no hay manera de cubrir el costo del estudio, como un estudio de investigación, le corrimos un panel con mis colaboradores en la Ciudad de México, en el Conde de la Valenciana, hay un departamento de genética muy especial y uno de mis colaboradores, el doctor Centeno, empezamos a correr paneles y los pacientes que tenía yo subrogado en el ISSSTE Mérida, les corrimos este panel y resulta que el gen de Costello está normal y no encontramos la mutación. Y yo, Dios mío, ¿y ahora? Yo voy y digo que es Costello y no sale la mutación de Costello. Bueno, para hacer la historia corta, ¿qué pasó? Que la enfermedad que tiene el paciente, uno, mamá tenía razón, es síndrome de Noonan, hay un error ahí en el tipo de síndrome de Noonan. Síndrome de Noonan tipo 9. Y entonces, mamá tuvo razón desde el principio, pero este gen, vean cuándo se describió que causaba enfermedad. En 2015, todavía tenía unos meses cuando lo vi por primera vez. Y en el panel de enfermedades mendelianas que le corrimos, todavía no estaba incluido SOX2. Y entonces, en una segunda ronda conseguimos más presupuesto de investigación y ya no corro solo el panel de 3,800 genes que le corrimos para enfermedades, sino aparte corro todos los genes, el exoma, 20,000 genes, y ahí sale la mutación en SOX2, que había sido reportada previamente, la misma mutación en este paciente brasileño que ven en la imagen. ¿Comparte datos? Sí, bastantes, pero no todos son iguales. Este paciente tenía más manifestaciones dermatológicas que mi paciente no tenía. Y entonces esta es una de las lecciones duras que les digo. El paciente siempre tuvo algo. Mamá tenía razón, tenía síndrome de Noonan. El genetista llegó y dijo, sí, sí se parece,
pero tiene más datos de Costello. Y la tecnología ni siquiera había llegado al momento de poder diagnosticarlo con un panel de enfermedades mendelianas porque apenas se acababa de describir. Entonces, las rasopatías, lo que ven ahí, por ejemplo, es un grupo de enfermedades, muchísimos genes involucrados, y pueden estar en el espectro entre Costello, que era lo que decía, es este paciente, cardiofasiocutáneo, lo que ven abajo, síndrome de Noonan, el síndrome que previamente llamamos de Leopard, que tenía muchas manchas. Todos estos que ven aquí son síndrome de Noonan, Noonan-like. Así que ya los genetistas dejamos de decir Noonan, Costello, cardiofasiocutáneo, y ahora decimos rasopatías para poder integrar toda la vía RAS que está involucrada en él. Entonces, esto es importante porque vean, a veces tenemos la idea de, si hago una prueba genética, con eso voy a diagnosticar todo. Y yo siempre les digo, la consulta genetista cuesta menos que cualquier prueba genética, pero no siempre lo quieren hacer porque cada día más el pediatra quiere pedir las pruebas sin involucrar al genetista. Y no está mal, no es que solo deban pedir pruebas los genetistas o que el cariotipo sea exclusivo de los genetistas. Los médicos materno-fetales saben muy bien cuándo pedir un cariotipo en un feto malformado. Los pediatras, en la mayoría de los casos de trisomía 13 y 18, CRI-DUCHAT, no van a equivocar el diagnóstico y van a poder pedir un cariotipo y diagnosticarlo. Pero la verdad es que el cuadro clínico es lo más relevante, el árbol genealógico es lo más relevante, y tratar de ir por una prueba ignorando los datos clínicos o sin entrar en detalle nos pone en problemas. Vean que el genetista se puso en problemas porque el panel que usamos no estaba listo, porque no incluía todo. Había cosas que se acababan de describir, pero nunca tuvo otro diagnóstico, siempre tuvo una rasopatía, ¿sí? Ahora les voy a poner otro ejemplo. Este bebé hermoso es uno de mis primeros pacientes que vi en la consulta haciendo la residencia en Centro Médico, 20 de noviembre. Es un paciente muy especial, venía de Morelia, es uno de esos pacientes que está en mi corazón. Primero que nada porque es un bebé hermoso, véanlo, pero tendrían que poner atención y ya ponerse más perspicaces y darse cuenta que aquí no hay una piernita y que aquí hay algo mal en la mano y que aquí tiene un defecto radial. Si ustedes lo ven envuelto, hecho taquito en versión yucateca, dirían que es el bebé más encantador y hermoso y no tiene dismorfias, ¿sí? Y lo más duro, lo doloroso que pasa en estos casos es que tiene un ultrasonido 3D hecho por un radiólogo que decía que estaba normal y que tenía las 4 extremidades. ¿Y qué fue lo más duro? Que mamá tenía el disco y me senté con mamá a revisar el disco y nunca se le vio la mano, nunca se le vio la pierna, pero es difícil. Para los que han visto un ultrasonido, los bebés se mueven, no están quietos y de alguna manera ustedes podrían decir está normal, y para que vuelvan a ver un paciente como este, puede que nunca vuelva a pasar. Yo no sé si voy a volver a ver otro paciente que tenga este nivel de malformaciones, ¿sí? Pero es algo duro porque le estamos fallando a los pacientes. Mamá invirtió, pagó el dinero, fue a hacerse el ultrasonido 3D y aún así no detectamos esto. Y suena como difícil de creer, pero esto ocurre y ocurre más frecuente de lo que se imagina. Hay que tener una sospecha de entrada y ser muy perspicaz para no tener datos y decir algo hace falta. Y esto es un caso especial porque ahora lo van a ver sin ropa. Ahí pueden ver el defecto radial claramente ahí. Hacía falta un pulgar, pero no es simétrico. Vean que el otro brazo, el brazo izquierdo, ahí tiene ciertas alteraciones, pero está presente. Ahora, tiene una de las alteraciones más extrañas que pueden ver y que yo he visto, que es una transposición de los genitales. Esto no es común. Tenía una atresia anal. Vean que solo tiene un testículo, pero vean que el falo está aquí. Este es el pene
y vean dónde está el testículo. Está invertido completamente. No he vuelto a ver otro caso. Sé que está descrito. Vean la extremidad, ¿sí? A lo mejor si fueran las dos, pensarían en lo que usábamos el defecto caudal que entraba en la nomenclatura del pasado de sirinomelia, o podrían pensar un montón de cosas. Entonces, ¿qué es la lección dura en este paciente? Le medimos hormonas, funcionaba, ese testículo funcionaba bien, le hicimos prueba de estimulación con HCG, todo iba bien, pero el paciente cada vez que llegaba a consulta, que iba muy seguido al hospital, traía una infección de cándida en la boca. Lo vio el inmunólogo, tenía todas las inmunoglobulinas normales, CD4, CD8 normal, pero cada vez que tenía, y a mí me llamaba muchísimo la atención. Obviamente era yo un residente inocente que no sabía yo muy bien cómo abordar las cosas. ¿Qué fue lo que hice? Pedir ayuda, llorar y escribirle a uno de los expertos en alteraciones de miembros que está en Suiza y me dijo, Raúl, pareciera algunos datos de Alawadi y Rash Rothschild, te puedo secuenciar el gen, pero la verdad es que si no lo tienen las 4 extremidades, es poco probable que lo tenga. El síndrome del que les estoy hablando es el que tenía en mi diapositiva introductoria, que las 4 extremidades parecen como una forma de palillo nada más. ¿Cuál es el desenlace terrible? El paciente falleció de una sepsis por cándida, ahí en Morelia. Cuando ya no regresó y hablamos me comuniqué con los papás, había fallecido. Así que no veía yo cómo unir la inmunodeficiencia y las alteraciones. A lo mejor fue mi error y no leí lo suficiente, pero a pesar de este hallazgo tan aparatoso, como ven aquí, la clave para el pronóstico de vida fue esa infección por cándida que traía cada consulta y que aunque le hicimos pruebas, no fuimos tan profundo como debimos ir. Hay ciertas enfermedades que las inmunoglobulinas van a estar normales y son la respuesta celular exclusiva de enfermedades micóticas, que es la que tiene problemas. Entonces, vean cómo la naturaleza no pregunta. A lo mejor ustedes dirían, ay, es más importante la atresia anal y todas esas alteraciones que tiene que la cándida que traía en la boca. Pero no, lo que implicó el pronóstico en este paciente que no tenía retraso mental fue precisamente eso. Ahí lo tienen, un niño normal que se adaptó, podía jugar, era risueño y se nos fue porque no logramos ver con claridad que había una inmunodeficiencia exclusiva tal vez de agentes micóticos y perdimos al bebé, lo cual no debió haber pasado. No tengo muchas historias a veces que no sean dolorosas, pero esta es una de las de le fallamos en el ultrasonido, le fallamos en establecer un diagnóstico y le fallamos en darnos cuenta que era la inmunodeficiencia lo más relevante de lo que teníamos que estar pendientes. Y aquí les tengo uno de los pacientes que a lo mejor es mi paciente más especial desde que regresé de Boston. Y este es un paciente muy especial porque el diagnóstico de este paciente estaba establecido desde el ultrasonido. Una de las doctoras materno-fetales lo vio y estableció el diagnóstico. Mamá probablemente pueda estar en esta plática y les voy a contar esta historia porque creo que es otra de esas historias que nos da lecciones sobre las cosas. Si lo ven, a Dieguito lo ven sentado ahí, a lo mejor nadie me diría ese niño tiene algo. Es un niño encantador, risueño, que si lo ven en su carriolita paseando por ahí, a lo mejor nadie pensaría que tiene. Pero les voy a ayudar. Ahí lo tienen de bebé. Había otro dato en el ultrasonido, que era el onfalocele, que fue la razón por la cual se pudo establecer el diagnóstico desde la perspectiva materno-fetal. Pero mamá tiene una historia difícil que probablemente con gusto les contaría, donde ¿qué fue lo duro para ellos? Ya sabían que venía algo mal, que había datos para parecerse, pero desafortunadamente fue precisamente un médico especialista que llegó y quien podía ayudar y establecer el diagnóstico y dijo, no parece que lo tenga, podría ser y podría ser que no. Esto
cierra las puertas completamente para los pacientes y los otros médicos que no se dedican a las enfermedades raras. Y mamá se queda en la incertidumbre de, ¿y qué hago si ya me vio el genetista y dijo esto? ¿Sí? Y llega conmigo como segunda opinión y básicamente tiene todos los datos, tiene todas las características para establecer el diagnóstico. Y obviamente, ¿por qué les hablo como médicos de primer contacto de esto? No quiero que diagnostiquen síndromes de Becky-Wiedemann de rutina. No es necesario que se acuerden qué es el síndrome y que tengan todos los datos. Pero ¿por qué atrasar el diagnóstico en este paciente puede ser tremendamente grave? Bueno, pues porque este síndrome puede tener la macrosomía, la macroglosia que están viendo ahí, pero también puede tener una presentación que se llama hemipertrofia, donde el paciente no tenga nada más que una extremidad más corta o más larga, o un brazo más corto o más largo. De hecho, Dieguito tiene un brazo más corto o más angosto, diríamos. Y esos pacientes, por el defecto que está involucrado en el control celular, están en riesgo de tumores. Un riesgo altísimo para lo que ustedes pensarían en su práctica como médicos de primer contacto. Un riesgo tal que lo tengo que citar cada 3 meses para hacerle un ultrasonido, alfa-fetoproteína, y estar pendiente de todo lo que vaya a desarrollar. Aparte, hacen hipoglicemias con o sin insulina elevada y están un riesgo de convulsiones y de daño por las hipoglicemias. De hecho, no había presentado hipoglicemias hasta que llegó conmigo y le hice más pruebas y vimos que traía glucosas de 30, ¿sí? Tenía apneas de sueño, tenía una bola de complicaciones que no necesariamente estaba claro que teníamos que estar pendientes de ellos. Y la lección más dura para los papás: primer bebé, el shock de lo tiene, no lo tiene. Logramos pasar a la siguiente etapa ya que llegaron a la consulta, de olvidarnos de que lo tiene o no lo tiene y no hay duda que lo tiene. Y entonces Dieguito nos da la sorpresa con el tumor que ven ahí. Un tumor de adrenal, donde no estábamos seguros que fuera, terminó siendo un tumor, un feocromocitoma, operado recientemente, confirmado el diagnóstico, y esto lo sabíamos desde el primer ultrasonido que les mandé a hacer. Desde el primer ultrasonido sabíamos que había una masa que era dependiente entre riñón y adrenal, no tenía vascularidad, fue perdiendo vascularidad, medimos catecolaminas, no estaba, y el trabajo de los oncólogos no estaban seguros y terminó, vamos a operarlo porque está creciendo. Pero si no hubiéramos hecho ese camino de hacer todo el abordaje que está descrito desde la perspectiva de la genética para el síndrome, pudo haber sido que fuera el tumor lo que hiciera que llegara a consulta y nadie hubiera notado lo previo, o podría ser otro paciente con hipertrofia que sea el tumor, que puede ser tumor de Wills, pueden ser otros tumores, lo que estableciera el diagnóstico. Entonces, vean cómo ustedes, médicos de primer contacto, a lo mejor con este niño no pensarían algo, pero ese niño tiene datos suficientes para pensar en Becky-Wiedemann. Claro, hay que destapar la pancita y ver que tienen la cirugía de reparación del onfalocele, de hecho que ya se operó más de una vez y no queda. Ahí tienen a mamá, a lo mejor en esa carita es más fácil ver la lengua y puedan ver que está grandote. Y mamá es una campeona, porque aunque este síndrome está perfectamente descrito, resulta que no hay más pacientes en Mérida, o al menos no hay más pacientes en Mérida que lleven el seguimiento de acuerdo a las líneas que vemos los genetistas. A lo mejor me equivoco y sí hay, pero mamá ha hecho una tarea increíble de contactar a todo el mundo en la península para tratar de hacer, y aparentemente somos los médicos los que estamos aprendiendo. Y yo digo aprendiendo porque no crean que he visto tantísimos, he visto tal vez 50, pero no con todas las complicaciones. Y aquí hay la lección más dura. Mamá tiene Instagram, sigan a Dieguito ahí, por favor. ¿Cuál ha sido la lección más dura? Que en este caso,
los papás cubrieron todas las pruebas genéticas descritas para síndrome Becky-Wiedemann y no encontramos la mutación. Dieguito lo tiene, clínicamente es evidente que lo tiene, pero no logramos encontrar una prueba que salga normal de las que están descritas para él. Y entonces, por eso les digo que yo también aprendo, porque Dieguito es uno de los pacientes donde no sé qué tiene a nivel molecular, no lo hemos podido detectar y tampoco le puedo decir qué tan fácil va a ser el pronóstico porque no sabemos molecularmente a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, seguramente entre niños grandes de más de 4 kilos que han nacido en sus hospitales, hay un niño con Becky-Wiedemann, hay un niño en hipertrofia que está en riesgo de tumores y a lo mejor no estamos haciendo la tarea que corresponde porque ni siquiera ha sido diagnosticado. Vean la camisa de superhéroe que tiene Dieguito y mamá, y es verdad, este tipo de foros para médicos de primer contacto es donde más sea importante. Los genetistas lo sabemos perfectamente qué es algo que es de lo común, tan común que como síndrome de Down para nosotros, pero son los otros médicos los que tienen que pensar en este tipo de enfermedades. Y ahora sí me voy a enfocar un poco en cambiar un poco su visión sobre qué ha pasado en la genética. Hasta el día de hoy, la genética sigue creyéndose que es hacer cariotipo. Y cada vez me enfrento a nivel peninsular, a nivel, también doy consulta en León, en las clínicas de infertilidad que trabajo hay 9 clínicas, así que me toca ver pacientes de todo el país prácticamente. ¿Y a qué me enfrento? Que los pacientes o sus médicos consideran que si ya le hicieron un cariotipo, ¿para qué lo mando a genética? Ya está hecho lo genético. Y está bien, el cariotipo sigue siendo una prueba súper relevante para establecer un montón de diagnósticos. Lo que ven ahí es un cariotipo normal de un varón. Ahí está el cromosoma 21, por ejemplo, relacionado con síndrome de Down. Pero el cariotipo no lo es todo. ¿Y cuál es la herramienta que un genetista sí ve como lo más relevante? Es el árbol genealógico. Y siempre hago bromas sobre los residentes, porque los residentes tienen la palabra carga genética. Si ustedes revisan una historia clínica, ahorita que le estoy dando clase a los estudiantes de medicina, ya los amenacé de que no hagan esto, porque en todas las historias clínicas van a ver carga genética para diabetes, cáncer e hipertensión. Ni la diabetes ni la hipertensión son enfermedades monogénicas que sigan patrones de herencia mendeliana. Así que básicamente eso no me dice nada. Y cáncer, pues probablemente todos o la mayoría vamos a enfrentar cáncer si viviéramos 120 años, pero cuando presentó cáncer es lo más relevante si hubo otros miembros que presentaron exactamente el mismo tipo de tumor o mama y ovario para las mutaciones de BRCA. Y esos datos nunca vienen en la historia clínica y solo dice carga genética para cáncer. Entonces, a mí como genetista, aunque yo vaya y lea el expediente de la primera hoja a la última, yo soy de esos, a lo mejor, locos compulsivos que no puedo evaluar un paciente interconsulta hasta que no esté ordenado el expediente en orden cronológico, los laboratorios pegados y yo pueda ver toda la historia. Así que a veces, la mayoría de las veces no uso un interno, yo pego las cosas para poder yo hacer la historia que requiere el paciente y poder entender un expediente de este tamaño y poder contribuir. Y es el árbol genealógico lo que no se puede obviar. Y desafortunadamente, aunque sea de buena voluntad que los médicos de primer contrato traten de hacer una historia de los antecedentes heredofamiliares, es difícil saber qué preguntar y cómo enfocarlo para que sea útil desde la perspectiva genética. Esas bolitas que ven ahí es oro puro para nosotros los genetistas, porque con este árbol podemos hacer una idea de enfermedades recesivas, una idea de enfermedades dominantes, y no importa qué prueba hagamos, siempre hay un dogma en la genética. Si la prueba de laboratorio que dice que el paciente tiene cierta mutación no corresponde al árbol genealógico, la prueba está mal y el árbol no puede estar mal.
es más factible que sea un error en la interpretación de la variante que tuvimos, que el patrón de herencia y la clínica realmente estén equivocados. Aquí tienen otro ejemplo, enfermedad ligada a X, las mujeres lo transmiten, no están afectadas y son puros varones afectados en 4 generaciones que están en ese árbol. Y esto, por ejemplo, estas 2 enfermedades es un buen ejemplo. Vean, a lo mejor abren la puerta a la consulta, obviamente van a ver que es un paciente en retraso mental, vean la hipertricosis, la sinofris, con el árbol genealógico de estos varones, ya corté mi diagnóstico en lugar de las casi 7,000 enfermedades que tenemos, que ahorita vamos a ir con detalle a cuántas enfermedades genéticas, ya lo acomodé a las solo 200 y tanto retrasos mentales ligados a X. Así que sin hacer una sola prueba, sin invertir un solo peso, solo desvistiendo al paciente y haciendo un árbol genealógico, ya pasé de tener que estudiar 6,000 o 20,000 genes si hago el exoma, a solo tener que estudiar las 200 que causan retraso mental. Este paciente, con esa tomografía, ya tengo un diagnóstico y no me voy a equivocar si el árbol también es ligado a X. Entonces, dense cuenta y quítense, por favor, la idea de pensar que el médico genetista es un médico del laboratorio. Yo en el ISSSTE, como residente de genética y luego como adscrito, solo tenía cariotipos. Nunca pudimos pagar una prueba molecular para un paciente. Doy consulta en muchos contextos, por ejemplo, cuando me invitaban a ver pacientes en la Cruz Roja, ahí no tengo ni una biometría hemática porque el paciente la tengo que pagar. Solo tengo 2 cosas, radiografías y clínica. Imagínense que yo dijera, no, si no me trae todo, no lo puedo diagnosticar. Pues no, a lo mejor es subóptimo, pero ¿qué tocaba en la Cruz Roja? Pues era el genetista de diagnosticar con radiografías y clínica. E hicimos muchos diagnósticos que ayudamos y luego logramos confirmar. Entonces, quítense la idea. El genetista es un médico especialista igual que ustedes que usa estetoscopio y revisa pacientes. Revisa pacientes de una manera exhaustiva que ustedes no se imaginan. Y por eso siempre quiero residentes de pediatría en mi consulta, porque ni siquiera el residente de pediatría se ha enfrentado a todo lo que hay que ver en un examen genético. Entonces voy a ir despacito un poco en esto. No tiene que ser a detalle ni se tienen que acordar, pero al menos han escuchado este tipo de pruebas de secuenciación masiva y lo nuevo. Entonces les voy a llevar un poco de la mano sobre qué son estas pruebas y cuál es la diferencia. Bueno, la secuenciación tradicional es la secuenciación de Sanger. Usa un equipo como estos que están vigentes desde hace 20 años y hay ciertas enfermedades genéticas que solo se pueden diagnosticar con esta técnica. Para los que nunca han visto esto es un electroferograma y cada una de esas letritas y picos que ven ahí corresponde a un nucleótido, adenina, timina, guanina, citosina, y cada color es diferente y ahí podemos leer cuando existe una mutación. ¿Cuál es la limitación de esta técnica? Que solo podemos leer 1000 pares de bases al mismo tiempo. Y el genoma es muy grande, tiene 3,000 millones de pares de bases. Así que si lo tenemos que hacer de cachitos de 1000 en 1000, imagínense, nos toma una eternidad. Y precisamente el secuenciar el genoma humano tomó más de 20 años porque lo fuimos haciendo pedacito a pedacito. ¿Qué ha venido a cambiar? Bueno, alguien tuvo la maravillosa idea de decir, oye, ¿y si no hacemos pedacito por pedacito, sino lo cortamos en fragmentos más chiquitos y secuenciamos todos esos pedacitos al mismo tiempo y luego hacemos trampa? Ya que existe el genoma, ya tenemos un genoma de referencia porque ya se secuenció previamente. Y si le decimos a la computadora, oye, agarra ese pedacito chico y dime dónde queda en el genoma. Y eso es lo que llamamos como secuenciación masiva. Hay gente que usa el término de secuenciación de tercera generación, de nueva generación, pero en realidad estamos hablando de técnicas diferentes por síntesis, por piriosecuenciación, por ligación, por conducción, por semiconductores. Así que hay un montón de técnicas y a lo mejor el término que engloba la mayoría no es secuenciación de nueva generación, como diría la sigla Next Generation Sequencing,
sino es secuenciación masiva el término más adecuado. Esto lo pueden ignorar. Lo único que tienen que pensar en su cabeza es o de 1000 en 1000 pedacitos, uno por uno, o hacer pedacitos de 100 y hacerlos todos al mismo tiempo. Y básicamente lo que ven aquí, a lo mejor esta es una gráfica que ni se imaginan que sea, pero aquí está el genoma de referencia. Cada una de esas puntitos de colores que ven ahí, o rayitas de colores, es un nucleótido que ya sabemos cómo está organizado uno a uno, y estos pedacitos son las lecturas de esos cachitos que les decía que secuenciaban, y esto es el exón, un pedazo que codifica para proteínas de un gen, ¿sí? Y ahora, pues en lugar de secuenciar todo el genoma, que tiene 3,000 millones de pares de bases, como la mayor parte de las enfermedades están asociadas con la parte que codifica para proteínas, y de 1 al 2% del genoma que codifica para proteínas, podemos ahorrar dinero. En lugar de secuenciar todo el genoma, secuenciar solo la parte que codifica para proteínas, y eso es a lo que le llamamos secuenciación de exoma. ¿Qué es lo interesante? Yo comencé la residencia en 2011. En 2009 era yo un semidoctor aquí por Plaza Las Américas dando consulta. Estudiaba al mismo tiempo en Edimburgo el posgrado en medicina traduccional y traía yo muchas ideas sobre cómo cambiar el mundo, pero no tenía yo ni idea que iba a ser parte de una revolución cuando comenzara la residencia. Comencé en 2011, en 2009 se describió por primera vez la secuenciación de exoma usando secuenciación masiva en paralelo, que es otro término de lo que les decía. E identificamos rápidamente síndromes dismórficos que no sabíamos de qué eran causados gracias a esta tecnología. Y en México llegó rápidamente. Con el doctor Centeno se hizo la primera secuenciación de exoma para una enfermedad oftalmológica, y básicamente yo estuve en esa transición del exoma como residente. Ahora, ¿qué nos ha hecho el exoma y qué es lo que ha cambiado? Pues que ha habido una explosión de conocer cuáles son los genes que causan las enfermedades, no de las enfermedades, porque las enfermedades las hemos sabido siempre. Las sabíamos por el árbol y por el cuadro clínico. Pero ahora las sabemos el gen que las causa. Entonces, rápidamente, ¿cuántos genes codifican para proteínas? En el genoma humano, en la versión 38, sabemos que hay 20,438 genes. ¿Y cuántas enfermedades genéticas hay? Bueno, esta base de datos, que es la base de datos por excelencia que tenemos los genetistas, se llama Online Mendelian Genetic Man, la pueden buscar, omin.org, ahí la pueden encontrar. Y es un catálogo electrónico de todos los fenotipos que siguen un patrón mendeliano y los genes que conocemos que las causan. Y básicamente aquí pueden ver que hay 6,000 más o menos enfermedades donde sabemos el fenotipo y conocemos la base molecular. Y otras 1,527 que ahí estamos fallando los investigadores, para los que hacemos investigación y no solo clínica. Estos ya los debimos haber descrito, ya conocemos el genoma, ya conocemos el exoma, ya hacemos de rutina exomas para nuestros pacientes en México y en todo el mundo. ¿Y por qué hay 1,500 genes que no conocemos cuál es el gen que lo causa? Bueno, pues porque la genética nos tiene que poner retos. Si fuera así de fácil, todos serían genetistas y muy poquitos se dedican a esto y siquiera no ponen cara de, uy, la genética. La mayor parte de los médicos cuando hablamos de genética nos ponen una cara de, ok, bueno. ¿Y cuál es el problema? Pues vean que aquí hay 6,000 más 1,000, pero hay 20,000 genes. Entonces, básicamente al día, esto está actualizado el 4 de junio, 6,094 enfermedades mendelianas, hay 1,500 que no sabemos cuál es el gen. Y yo le doy un twist a esto porque hay cierta gente en poblaciones consanguíneas de un estudio muy grande que se hizo en pakistaníes, británicos de origen pakistaní, donde hay gente caminando que tiene genes que no funcionan, de hecho 1,317 genes, y aparentemente no causa enfermedad. Entonces todavía hay 13,000 enfermedades, quitando estos 1,300,
que aún pueden estar descritas. Entonces, la genética, como el caso que les presenté, pueda que mañana salga publicado algo que yo vi en mi consulta hoy y no sabía que existía porque apenas salió publicado hoy, ¿sí? Y los genetistas tenemos que estar en the edge, tenemos que estar así en el filo de lo que salió publicado ayer, de lo que llegó en el Congreso y va a salir publicado el próximo año, de lo que todavía los demás no saben, ni viene en el libro, ni están los artículos, pero ya sabemos el mecanismo, la vía que puede causar la enfermedad. Por tanto, siempre les digo, el genetista solo va a diagnosticar lo que ya leyó previamente o lo que ya vio previamente. Así que una buena parte de lo que hacemos en la consulta es abrir el libro y es leer. A lo mejor no todos estén acostumbrados a dar consulta con el libro abierto y el niño aquí y hojeando cuál se parece. En genética es válido. Es totalmente válido abrir el libro, abrir la computadora, revisar todos, mandar preguntas, preguntarle a colegas, preguntarle al neurólogo, todo es válido, porque ese esfuerzo de agarrar la pala e ir profundo es lo que va a establecer el diagnóstico en muchos pacientes. Y a lo mejor tengo a varios de mis estudiantes de medicina que invité a esta plática y a lo mejor ya pasó de moda, aunque Netflix ha traído series nuevas. Para los que recuerden a Doctor House, es difícil pensar en un hospital como ese. Y creo que algunos soñaríamos con un hospital que pueda estar dedicado al diagnóstico de enfermedades raras. Existe y les voy a contar un poco la historia sobre estos centros especializados en diagnóstico. Pero si alguien recuerda y es fanático de House, si alguien se ha puesto a analizar cuáles son los diagnósticos de las 8 temporadas del Doctor House, es muy interesante. Porque básicamente todos son enfermedades raras, eso es correcto. 48 son enfermedades infecciosas, leishmania, tipo de cosas que suena raro para Europa, para Estados Unidos, pero para los que somos sureños y tropicales diríamos leishmania, por favor, pero claro que es común, trypanosoma, pero por supuesto. Pero 71 de los diagnósticos de las 8 temporadas es una enfermedad genética, si incluimos al cáncer, todos los cánceres son una enfermedad genética, y 27 son enfermedades relacionadas con intoxicación. Entonces, para mis estudiantes de medicina que adoren a House, o que piensen en House, o para los que fueron estudiantes de medicina con House, o fueron adscritos adorando a House, si quisieran acercarse a House como expertos en medicina diagnóstica, pues o estudien enfermedades infecciosas con enfermedades tropicales o vuélvanse toxicólogos. Yo recuerdo que conocí al toxicólogo del IMSS, dije, wow, ¿existe esto? O vuélvanse genetistas, porque todos los diagnósticos de House, la mayor parte eran enfermedades genéticas. ¿Y existe algo como House? La última vez que puse esta diapositiva en una plática, tuve ahí un conflicto donde si House era genetista, si era ginecólogo, ortopedista o en realidad qué. Para los que vieron la serie, según la serie, es infectólogo y nefrólogo. Entonces, si House existiera, ¿dónde trabajaría? Bueno, pues si House existiera, trabajaría en uno de estos centros que se llama la Red de Enfermedades No Diagnosticadas. Comenzó en el NIH, en el hospital del NIH en Estados Unidos, que es un centro académico especializado en investigación con acceso a todos los recursos. Y al ser tan exitosa esta estrategia, fue avanzando. Yo sigo siendo colaborador en el centro de Boston, que es con la Universidad de Harvard. Y el hospital donde yo colaboro, que es el Brigham and Women's Hospital, es un hospital muy particular porque es un hospital de adultos. Está el Brigham y está el centro enfrente, está el Boston Children. Entonces, aunque estamos integrados, no somos los mismos hospitales. Entonces, es un mundo muy diferente ver pacientes. Aquí ven Brigham and Women's, Boston Children, Massachusetts General Hospital. Brigham y el Mass General son hospitales de adultos. Así que es otro mundo las enfermedades raras de adultos, donde es esclerosis, donde son enfermedades neurológicas, donde son problemas de insuficiencia renal,
lo que vemos y no es precisamente el niño dismórfico. Y yo no sé si un internista pensaría que la dismorfia le corresponde a él, diría eso es para pediatras, para mí no, pero en realidad hay dismorfias de adultos, o los niños dismórficos se vuelven adultos y se complican. Entonces, ¿dónde hay un hospital como el Hospital de House? Pues estos son los centros, y ya ha habido un artículo donde se presentó lo que habíamos hecho en los centros y nos dimos cuenta que hay un reto muy importante que a lo mejor no imaginamos. No importa qué hagamos, todos los estudios, todos los especialistas, todas las pruebas bioquímicas, todas las pruebas de imagen, todas las pruebas genéticas, incluyendo secuenciación de exoma, paneles, secuenciación de genoma, solo podemos llegar a un diagnóstico en 35% de los pacientes. Entonces, usando todos los recursos que la medicina moderna nos permite para establecer un diagnóstico, aún hay un 65-70% de los pacientes que no tienen un diagnóstico. Y la pregunta es, ¿dejan de tener una enfermedad genética? No. La enfermedad genética la tienen por el árbol genealógico y las características clínicas, no porque la prueba o porque nuestra evaluación como equipo diga que es algo genético. Y esta es una lección dura de aprender. Imagínense en el contexto en el que nos movemos y en el que se mueven ustedes de primer contacto. Si ni en los mejores centros tipo House pueden diagnosticar a la mayoría, ¿qué esperar cuando no tenemos recursos y no hay ni siquiera el tiempo de revisar cuidadosamente a los pacientes? Esto es importante que lo sepan porque queremos mejorar las cosas para nuestros pacientes, pero hay cierto grupo de pacientes que es complejo hacer. ¿Y qué es lo más complejo en dismorfología? Bueno, pues para los que recuerden la clase de embriología, hay malformaciones, deformaciones, disrupciones y displasias. Y en las deformaciones y las disrupciones, como el síndrome de bandas amnióticas, no había nada genético anormal, a reserva que alguien encuentre que las bandas amnióticas son de causa genética mendeliana. Era un feto que tenía los genes prendiéndose de la manera adecuada, las proteínas funcionando, las modificaciones posttransduccionales correctas, pero algo evitó ese desarrollo. Normalmente, la banda se enreda en la extremidad, la cercena y lleva a que tuviera un desarrollo normal, se perdiera. Y esto no es de causa genética. Y le podemos hacer un exoma y le podemos secuenciar el genoma y no vamos a encontrar nada, porque fue algo mecánico, fue algo disruptivo que ocurrió durante el desarrollo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Clínica. Es el médico materno-fetal a quien le vamos a decir, por favor, revísalo y vele que no tenga nada más, porque eso que le viste en la mano a lo mejor puede tener otra cosa y vamos a depender de los ojos del materno-fetal que pueda diagnosticar algo como esto. Y van a ser los ojos del genetista ya que nazca de revisar qué más tenga para poder discernir entre si es una disrupción o es una enfermedad genética, ¿sí? Y aunque hagamos todas las pruebas, no podemos cambiar la clínica. Así que en dismorfología, no solo es hacer pruebas de enfermedades mendelianas, sino hay un mundo extra. Y voy a ir ya terminando, ya llevamos una hora de la plática, y quiero que vayan como pensando un poco en su práctica. Este doctor ya habló de cosas y ya habló de cosas raras. Y de verdad a mí me pasan estas cosas. Bueno, aquí les pongo un ejemplo. Esta es una enfermedad que si ven ese tórax, ¿sí? El signo de la hombrera, vean esa radiografía y es característica de esta forma. Con eso ya establecieron un diagnóstico. ¿Y qué es lo más duro? Le pueden secuenciar el genoma, le pueden secuenciar el exoma, si ustedes decidieron hacerlo y no llamar al genetista, y no van a encontrar la causa. Porque este es un síndrome relacionado con el impinting. ¿Se acuerdan? La disomía uniparental y los desórdenes de la metilación, clásicos, Prader-Willi, Angelman, esos que están en el libro de embriología y que mis estudiantes de medicina podrían contestar sin problema, pues es uno de esos tipos de síndromes. Vean al bebé, ahí lo tienen. No estoy seguro que solo viendo al bebé sin una radiografía todo mundo lo pueda sospechar. Y este tenía una translocación robertsoniana
que llevaba a disomía uniparental del 14. Si le hubieran hecho el cariotipo, lo hubieran podido detectar. Es un síndrome que se llama de Kagami-Ogata, pero la mayor parte de los pacientes, yo personalmente nunca he visto uno, pero la mayor parte de los pacientes solo es por disomía uniparental del cromosoma 14. Entonces pueden hacer el cariotipo, secuenciar el genoma, lo que quieran, y no van a encontrar el diagnóstico, a no ser que hagan un microarreglo que tenga SNPs y el laboratorio les haga el análisis de regiones de homocigosidad específicas para el cromosoma 14, lo cual en la mayoría de los laboratorios en México no se hace. Entonces, esto es importante porque vean que es la clínica la que va a establecer el diagnóstico y no una prueba en específico. Y aquí se los recuerdo, todos estos síndromes de imprinting pueden secuenciarle el exoma y no los van a diagnosticar. Las causas de mutaciones puntuales que causan esto son raras. Así que la mayor parte de los pacientes con Prader-Willi, con Alzheimer, con Beckwith, como Dieguito que les había hablado, síndrome de Temple, Silver-Russell, pueden hacer todas las pruebas que quieran generales, como ya les dije, cariotipo, microarreglo, y en la mayor parte de los casos no van a encontrar algo. Se requieren pruebas especializadas de metilación, saber de la clínica para saber qué prueba pedir. Por tanto, dense cuenta que es la clínica la que sigue siendo la reina para establecer los diagnósticos, y la clínica no es del genetista, la clínica es de cualquiera, de los papás, de los primos, de el que quieran puede diagnosticar algo que nos enfoque hacia un diagnóstico. Ahora les voy a poner unos más difíciles para abrir su apetito sobre la dismorfología para ya ir terminando. ¿Alguien me diría que alguno de estos niños es dismórfico? Probablemente no. Pero sí tiene unas dismorfias muy marcadas y es lo que ven ahí, las fisuras palpebrales largas. Y si es un niño con esos ojitos que diríamos en la península chinitos y jalados, ya establecí casi un diagnóstico si el paciente tiene retraso en el desarrollo, retraso en el lenguaje. A lo mejor nadie pensaría algo en específico y recuerden sus pacientes de control de niños sano o de que hayan visto con cierto retraso leve. Piensen en esos ojitos chinitos y dirían, no, los papás están iguales. Bueno, este síndrome tiene un nombre muy especial, síndrome de Kabuki, y a lo mejor esta niña la diagnosticarían más fácil por las orejitas y dirían, ay, pues se ve medio chistosita o rarita, o usarían cualquier adjetivo para hablar sobre esto en particular. Pero ya viéndola aquí, no estoy seguro que pensaríamos con su pelo cubriendo sus orejas que tiene algo. Y vean, aquí hay niños donde a lo mejor es más fácil, a lo mejor es más difícil, pero no es fácil diagnosticar esto sin tener un contexto del retraso mental. El retraso mental, el retraso en el desarrollo, el retraso en el lenguaje y esta carita prácticamente nos hacen un diagnóstico. Y vean, los ojos jalados con las fisuras papulares largas son totalmente evidentes. Vean en este bebé la esclera, cómo se ve muchísimo mayor de este lado. A lo mejor este no, pero las orejas sí. Vean aquí. Entonces, este síndrome, si nunca lo habían escuchado, ahí tienen un buen ejemplo de que no tiene que ser algo aparatoso que le falte una pierna, sino las dismorfias menores pueden ser suficientes para establecer un diagnóstico. Y ahí les pongo, por ejemplo, algo más sutil. Vean, solo cejas. Solamente clínica de cejas. Claro, aquí hay anoftalmia o microftalmia, la fisura palpebral pequeña, y no solo son las cejas. Aquí hay sinofris y hay algo más. A lo mejor en otro paciente, vean aquí las fisuras palpebrales, puede que haya estrabismo, como en este caso hay una endotropía, pero con las cejas rectas, como un síndrome de lesión 1P36, las células redondeadas, las células en arco, como están aquí, o las células abundantes, las cejas abundantes, es algo que podemos pensar claramente como que apoyan un síndrome si sabemos lo que estamos viendo. Entonces, a lo mejor nunca
hubieran pensado, este bebé que está cejudo, se lo debo mandar al genetista o le debo preguntar, oye, ¿qué crees de este bebé? ¿Esas cejas son normales? Háganlo sin dudarlo. Mándenme un WhatsApp cuando tengan un bebé que tiene las cejas, un niño que tiene las cejas extrañas, que no se parece a los papás, porque puede que establezcamos un diagnóstico con él. Y voy a terminar con esta para hacerles un reto diagnóstico. Ese niño de la izquierda es el mismo paciente que ven a la derecha. Si lo tienen en su consulta, ¿alguien pensaría que tiene algo? Les voy a ayudar. Espectro autista, ahí está allá arriba. Pero probablemente por dismorfias, nadie diría que tiene algo. Y es solo el espectro autista lo que llama la atención y lo quita dentro del control del niño sano. Es el mismo paciente, tiene una enfermedad genética clásica, un desorden lisosomal que se llama síndrome de San Filipo. ¿Y cuál es el problema? Que cuando escape al pediatra y llegue al médico de adultos, ya sea el médico familiar, el médico general, el internista o el que quieran, no necesariamente va a pensar en una enfermedad lisosomal en un adulto. Y tiene un comportamiento extraño, y es agresivo, ya ha tenido ingresos raros, es un paciente psiquiátrico. Pero no estoy seguro que los médicos de primer contacto con un paciente psiquiátrico pensarían claramente en este síndrome que se llama San Filipo. Y esto no es porque es México. No importa dónde estén, la medicina de adultos es totalmente diferente a la medicina pediátrica. Y si no hay fotos de cómo era como niño, ni siquiera podemos hacernos una idea de cómo eran las cosas. A lo mejor a estos pacientes que tienen el cuadro más clásico, vean las cejas de lo que les hablaba, vean que hay infiltración, los cachetes se ven como más gorditos, que es la infiltración en el tejido, la sinofris y la talla baja les haría pensar algo claramente, pero probablemente esta niña tendría la definición que se imaginan, parálisis cerebral infantil, como tienen muchísimos de los pacientes que tienen retraso mental o una discapacidad intelectual grave y están en silla de ruedas, ¿sí? Y ya sabemos que dentro de esos pacientes con parálisis cerebral infantil o que tienen la etiqueta de parálisis cerebral infantil, hasta 20% tienen una enfermedad genética no diagnosticada. Y aquí pueden ver otros casos. Si tiene hepatosplenomegalia, ya bingo, ya establecieron el diagnóstico, hepatosplenomegalia con autismo o discapacidad intelectual nos enfoca hacia una enfermedad lisosomal claramente, pero no estoy seguro que todos podríamos decir que esta niña es dismórfica, claro, con el tiempo y el acúmulo va empeorando, que esta mujer es dismórfica o que este niño o este adulto son dismórficos. Así que, por favor, piensen en la dismorfología como sutilezas. Esas menores de las que hablan a veces las guías de pediatría pueden ser la clave para el diagnóstico. Y les voy a mostrar un último ejemplo, y con esto termino, donde a veces es evidente que tengo algo. Vean este paciente. Catarata, alteraciones, de hecho llegó al Conde por las cataratas, microcefalia, vean, politelia, vean todas las alteraciones que tienen extremidades, pero ¿qué es lo más duro en este síndrome? No tenía retraso mental. A veces asumimos, está multimalformado, no puede ser que no tenga retraso mental. No, no tenía retraso mental. Trabajaba en el mercado y para desplazarse usaba una patineta con la cual se arrastraba. ¿Sí? Empezamos a pensar tomar radiografías y terminaron ofreciéndonos una tomografía amablemente en el general porque tenía tantas alteraciones que no era posible describirlas. Vean, sínfisis del pubis para mis estudiantes que acaban de presentar esto. No tenía ahí la sínfisis del pubis de un lado de la rama, ¿sí? ¿Cuál fue la lección? No tengo los datos porque cuando lo publicamos como un síndrome nuevo. Después se hizo la secuenciación de exoma con el tiempo, no se encontró nada, ¿sí? Y ahí está publicado. Todavía nadie nos ha mandado una carta al editor y decir, ay, los mexicanos se equivocaron con el diagnóstico. Claramente es esto. Y yo era residente cuando publicamos esto y describimos un nuevo síndrome que nadie ha refutado y que nadie ha repetido. No sé si alguien lo vaya a repetir,
Ni siquiera estoy seguro que sea una enfermedad mendeliana. A lo mejor es solo una disrupción generalizada. A lo mejor falta que hagamos un genoma y con el tiempo haremos el genoma con el doctor Centeno y podremos llegar a una respuesta. Pero vean que aún cuando es totalmente evidente que hay algo mal, no siempre la prueba del laboratorio puede hacer. Y termino con esto, que les regreso de la mano hacia los papás. Estos son datos del UK Genetic Alliance sobre los pacientes con enfermedades genéticas y enfermedades raras, ¿sí? Y entonces vean, doctores vistos en el Reino Unido, recuerden que en el Reino Unido no hay medicina privada, todo es medicina pública, hay medicina privada en las ciudades grandes, Londres, pero la medicina privada en los lugares que no hay una clínica privada como Londres, Newcastle, los lugares grandes, la medicina privada es que en lugar de que esperes 6 meses o 2 años para que te vea el ortopedista, tú pagas y te ve el mismo ortopedista, pero en una semana o en 2 semanas o en un mes. Eso es la medicina privada en el Reino Unido. Entonces vean 1 o 2 doctores para que lleguen al diagnóstico. Pero aún en el Reino Unido hay pacientes que han sido vistos por más de 15 pacientes antes de que se establezca un diagnóstico. El tiempo, vidas. 26% se diagnostican en los 3 primeros meses, principalmente cuando son enfermedades congénitas, pero vean que hay pacientes que pueden haber pasado 20 años en el sistema de salud y nunca se llegó a un diagnóstico. Entonces, esto es muy importante porque no importa dónde esté el paciente. Si es como mi buena amiga Fabi en una clínica, en un pueblo en Campeche, como mis otros amigos en Valladolid o los últimos pacientes en Sitnú, cerca de Valladolid, pero en una pequeña población. No importa dónde estén. Es el médico de primer contacto el que puede hacer que esto cambie y abrir la cadena hacia que llegue a mí, el médico de tercer nivel, sentado en un hospital de tercer nivel, donde no es fácil que el paciente llegue, y si no hacemos esa conexión, o si los papás no me escriben o no ven la página de Facebook, dirán, ¿por qué el doctor tiene una página de Facebook? Porque tiene que haber un mecanismo que no dependa de otro doctor, donde sean los papás que puedan contactar directamente al médico de enfermedades raras. Entonces, dense cuenta cómo nuestros pacientes con enfermedades raras les estamos fallando como sistema de salud, porque no pueden llegar al diagnóstico porque hay una serie de barreras donde a lo mejor el médico de primer contacto no se siente parte de eso. ¿Yo qué tengo que ver con las enfermedades genéticas? Nada, yo veo diarreas y veo iras, ¿yo qué? No, los pacientes están en todos lados y es la sospecha de un médico de primer contacto quien puede hacer cambiar las cosas. Y concluyo con esto. La dismorfología es una de las ramas más difíciles de la genética, aunque tengas, como dice mi mentora en Boston, the elephant in the room. Puedes tener todo ante tus ojos, las dismorfias ahí están, pero si no sabes qué estás viendo, puede que no puedas reconocer o establecer el diagnóstico. Es el médico de primer contacto, no importa quién sea, el médico familiar, el pediatra, el médico general, el estudiante de medicina, ¿sí? El que puede establecer el diagnóstico o pensar en un diagnóstico raro y hacer el canal para que llegue al médico genetista. No todas las malformaciones son una enfermedad mendeliana, por tanto, la consulta de genética es más importante que la prueba genética. Antes de hacer que el paciente gaste 40,000 pesos en un exoma, 50,000, 80,000 pesos en pruebas metabólicas, la consulta y el abordaje clínico es más relevante. Y termino con lo que les decía, esa clasificación de mayores y menores, aunque tenga cabida en pediatría y se use, esas dismorfias menores pueden ser casi patognomónicas para acabar con la odisea diagnóstica de los pacientes. Aquí están mis datos de contacto, tengo consulta en Mérida, tengo consulta en Campeche, pero siéntense con la confianza de mandarme un correo. Ahí está mi correo, ahí está la página Latino Genetics, mándenme un WhatsApp y a lo mejor, estando donde sea que ustedes practiquen, podremos ayudar a una familia solo porque se abrió la puerta a que pudieran tener contacto
con alguien que tiene un poco más de experiencia en enfermedades raras y les puede orientar sobre un posible diagnóstico. Muchas gracias por su atención y ahora sí, todas las preguntas que puedan tener, aquí estoy para responderlas. Muchas gracias, doctor. Si nos hace favor de dejar de compartir su pantalla. Claro que sí. Primero, muy agradecido porque impregna y comparte su entusiasmo. Tenemos destinado 45 minutos para la plática y creo que nos pasamos bastante. Una de las preguntas de la doctora Sandra Fabiola era precisamente si los pacientes con espectro autista debían de tener consulta genética y creo que ya lo contestó dentro de su presentación. Yo quisiera, antes de pedirle que mande un mensaje, porque ya estamos muy pasados del tiempo, comentarle que desde hace 45 años en el Hospital López Mateos, también del ISSSTE, se creó PLIDA, que es el diagnóstico computarizado, y a partir de eso se empezaron a diagnosticar muchísimas enfermedades y a entender también algunas malformaciones, sobre todo craneofaciales, que nos hemos acostumbrado a verlas y no lo tomamos como enfermedad. Incluso hay gente que las busca, como la barba partida y cosas de ese tipo. Entonces, yo creo que debemos de estar muy abiertos y desde hace tiempo varios académicos han estado con la inquietud de querer hacer un atlas fotográfico basado en imágenes para tratar de encontrar explicaciones de algunas enfermedades dismórficas. Yo quisiera, hay muchas felicitaciones y por obvio del tiempo quisiera que mandara un mensaje final. Bueno, yo creo que un poco voy a compartirles mi experiencia. Yo estaba en este hospital en Boston y me preguntaba como, ¿de verdad si vamos a hacer algo diferente para los pacientes es quedándome en Boston donde voy a cambiar las cosas para la genética en México? Probablemente no. Y precisamente estoy de regreso dando consulta fuera de Ciudad de México, fuera del 20 de noviembre, donde me formé, porque creo que son ustedes, la comunidad de médicos de primer contacto fuera de las grandes ciudades, quien tiene estos pacientes y quien puede cambiar la vida de estas familias cuando sospecha y cuando piensa un poco más allá de lo común. Entonces creo que es reiterarles, los genetistas estamos abiertos a que nos pregunten todo lo que quieran, pero dependemos de ustedes. Nuestros pacientes, nuestras familias requieren la ayuda de ustedes para que puedan llegar al lugar donde podamos hacer un diagnóstico. Entonces, más que dar un mensaje específico sobre algo, es una invitación a que sientan que ustedes son parte de esta comunidad de pacientes con enfermedades raras y su ayuda es invaluable para poder cambiar vidas y poder establecer un diagnóstico. Muchas gracias al doctor Raúl Piña Aguilar de parte de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos, por tan espléndida conferencia, tan amplia. Creo que hay un mundo de posibilidades, bien lo ha explicado usted así, y tenemos que acostumbrarnos a ver que aún en este siglo XXI tenemos una serie de factores que pueden ayudar a que existan dismorfias, como la consanguinidad, que sigue siendo todavía un problema, algunas de las relaciones interraciales o mezclas interraciales, y seguramente que también los factores externos, radiaciones, exposiciones a tóxicos, etcétera, puedan jugar un papel importante para hacer diferentes mutaciones y pues la genética definitivamente que va a estarnos mostrando en el fenotipo, pues que hay todavía muchísimo por aprender, investigar y ofrecer a nuestros pacientes. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Este video lo podrán consultar en nuestro canal de YouTube, Médicos Unidos por México. Gracias y hasta pronto.